A continuación, antes de ver a los verdaderos filósofos, quiero hablar de 7 personajes, 7 sabios de Atenas. Se les llamaba los 7 famosos sabios. De hecho, por cada uno de los sabios, hombres como Sócrates van a enseñar que había una pregunta que plantearse: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, ¿verdad? Esas preguntas que hacemos comúnmente para la investigación. Algunas de estas preguntas estarían simbolizando a cada uno de los 7 sabios. Por eso le llaman las 7 preguntas sabias, porque está relacionado con los antiguos sabios. Sin embargo, ¿por qué le llamaban sabios a estos hombres si no eran filósofos? ¿Por qué llamarles sabios a hombres de la antigüedad si no eran filósofos? Es porque simple y sencillamente confundían el término ser sabio, se confundía con la idea de alguien que tenía estrategia, o alguien que tenía una destreza, o alguien que tenía un conocimiento un poquito superior de la comunidad, y con ese simple detalle ya le llamaban sabio. Como en Honduras. En Honduras le decimos a José de Silvio del Valle el sabio Valle, pero realmente era sabio. Bueno, tenía mucho conocimiento de muchas disciplinas, pero no por eso era realmente un gran sabio. Era un conocedor, un erudito en diferentes ramas, ¿verdad? Pero el pueblo le ha querido llamar sabio y se le ha quedado el título a él. Pues de esta misma manera con los hombres de la antigüedad. Conozcamos así rápidamente algunos eventos de la vida de estos personajes y las razones por las cuales pudieron haberlos considerado muy inteligentes, ¿verdad? O muy perspicaces, o incluso muy astutos, porque ese es el sentido que se le va a dar a la palabra sabiduría inicialmente, el sentido de tener astucia. El primero, Periandros de Corinto. En algunos libros aparece como Periandro, sin la letra S, pero algunos nombres masculinos en la lengua griega es con S al final. Periandros, Aristóteles, Parménides, ¿verdad? Incluso la compañera que expuso sobre Platón aclaró en el video que Platón no es Platón, sino que se llama Aristócles. Ahí sí le tendría que corregir yo a ella, que ella dijo Aristóteles, pero es Aristócles. Aristócles Platón es el nombre de él. Platón es el apellido. Platón es el apodo que le puso el maestro Sócrates, ¿verdad? Por sus espaldas anchas. Entonces, siempre terminan con una letra S al final, algunos de los nombres. Lo veremos más adelante. Periandro de Corinto fue un famoso tirano que gobernó por el siglo VII. Él enseñaba que la infidelidad de su mujer, bueno, perdón, quiero hablarles de qué pasó con la infidelidad de su mujer. Su mujer se metió con un joven, aproximadamente de unos 15 a 16 años de edad, se metió con un chico muy joven, y él medio logra ver la sombra del chico escapando de la alcoba. Entonces, escapando, no supo quién era realmente, y él, como era tirano, entonces manda un edicto. Su plan para evitar que sus enemigos al final lo terminaran descuartizando, ¿verdad? Por la decisión que va a tomar, ¿verdad? También lo llevó a considerarlo sabio. ¿Qué fue lo que hizo él? Primero, lo que hizo fue capturar a todos los chicos que tuvieran un rango de edad parecido y un cuerpo parecido al chico que vio huir en las sombras, y a todos ellos los mandó a castrar. A todos los mandó a castrar. Esto evidentemente generó un enojo popular, que él sabía que lo iban a querer matar o incluso iban a hacer estragos con su cuerpo una vez capturado después de su muerte. Razón por la cual, para evitar que sus amigos lo descuartizaran, él hizo eso en venganza, y a la vez planeó lo siguiente. Contrató 2 asesinos y les dijo: miren, tal día voy a estar yo en el bosque, llegan ustedes y sin que yo me dé cuenta, por favor, me matan y me entierran ahí, ¿verdad? Pero a la par mía, hagan también 2 hoyos más. Cerca de mí pongan otros 2 hoyos más, para que realmente no sepan dónde quedó enterrado. Hizo eso. Entonces le pidió a los primeros 2, yo estaré en el bosque, lleguen por favor y me matan y me entierran. Después contrató a otros 2 asesinos y le dice: miren que en el bosque van a haber 2 personas, maten a esas 2 personas y me las entierran ahí. Van a encontrar una sepultura, no le pongan atención, la entierran por ahí, en otro punto del bosque. Y contrató a otros 2 asesinos y le dijo: fíjense que habrá 3 tumbas y 2 personas en el bosque, así que lleguen por favor, me los matan y me los entierran ahí también. Y así hizo una línea de asesinos que generarían muchas tumbas en el bosque, y generaría tantas tumbas y tantos muertos que al final, ¿cómo se llama? Nadie sabría dónde estaba el cuerpo realmente enterrado, para evitar que la gente pues se dijera: bueno, no vamos a abrir todas las tumbas. Entonces la gente se iba a hartar de poder buscar dónde estaría enterrado realmente él, y así libraría que su cuerpo fuera sacado de la tumba y fuera pues ridiculizado en la vida pública. Esta astucia que él tuvo al final lo llevó a ser considerado en el pueblo como un hombre sabio, para que vean que no es una sabiduría que tenga que ver con algo moral,
¿verdad? Es una astucia más bien lo que realmente intentan creer que es una sabiduría. Siguiente pregunta. Ay, por cierto, a los últimos dos les dijo, mátenlos también y por favor se quitan la vida ustedes, ¿verdad? Y se tiran por algún lado o se entierran en algún hoyo, ¿verdad? Ustedes mismos. Es decir, el que primero mate al otro, lo entierra y después que el último se suicide, ¿verdad? Es decir, que así cerró el ciclo de los asesinos. Frases de Periandros. Primera frase, en la prosperidad modérate, en la adversidad resígnate y sé siempre prudente. Creo que ahorita con la pandemia nos hemos aprendido a moderarnos, ¿verdad? Hemos aprendido a guardar más y nos hemos dado cuenta que si ahorramos mucho y gastamos poco, como que hasta nos puede llegar a sobrar. Yo he visto ahorita en esta situación de la pandemia la oportunidad de ir ahorrando poco a poco y digo yo, híjole, si yo no estuviera en pandemia estaría malgastando en cosas de saber qué. Pero como me han obligado a estar encerrado, entonces ya no gasto tanto como antes. Y tengo guardado dinero por ahí. Y digo yo, ¿cómo no hice yo esto antes? ¿Por qué esperar hasta una pandemia para tomar una decisión moral, ética y muy prudente de guardar económicamente algo? Entonces es algo que aprendemos en medio de la carencia, en medio de la adversidad. Tenemos que aprender a resignarnos. Mejor es morir como pobre que vivir como miserable. Muy cierto. Hay gente que vive en la miseria aún estando rodeado de riqueza, pero la miseria espiritual, la miseria incluso mental, cognitiva, no tiene conocimiento, está vacío completamente. Entonces al final cuando se da cuenta que al tenerlo todo se sigue faltando, no se da cuenta qué es lo que realmente le hace falta, ¿verdad? Hay gente que aún estando en la cúspide de su fama, se quitaron la vida. Un Kurt Cobain, ¿verdad? Un Heath Ledger, actor de la película de Batman, como el Joker, al parecer se quitó la vida con sobredosis. Anna Nicole Smith, también que había sido esposa de un magnate, ¿verdad? Se quitó la vida. Marilyn Monroe, ¿verdad? Ha sido gran modelo y se quitó la vida. Es decir, mucha gente han llegado a tocar fondo, porque se dan cuenta que la opulencia y lo que tienen de fama no les satisface. Si llegas a ser desgraciado, ocúltalo para que tus enemigos no se alegren. Importante también tener prudencia, ¿verdad? De no andar dando lástima todo el tiempo. Aprendamos a tener también altura y dignidad ante la adversidad. Puede que esté viviendo en la pobreza, pero no tengo por qué andar dando pues esa carita de pobre. Tengo que también tratar de tenerme dignidad, de decir, la riqueza no es todo la vida. ¿Por qué tengo que andar con la cabeza cabizbaja porque me falta un poco de economía ahorita? Voy a luchar y salir de las circunstancias en las que estoy. Como canta la canción, dejaré esta bicicleta algún día, ¿verdad? Para alzarme un poquito más. Es decir, en vez de andar en la vida con la cabeza cabizbaja, tener un poco de dignidad. Hazte digno de tus padres. Importante llamado hacia los estudiantes. Háganse dignos de sus padres, ¿verdad? Yo le hago este llamado mucho a otras universidades donde son los padres de familia los que están sosteniendo su carrera. Muchos de ustedes trabajan y sostienen su propia carrera. Entonces ustedes saben lo que cuesta y ahora quizá lo entienden mucho más que antes, ¿verdad? La importancia que tiene dedicarse al estudio como tiene que ser. Yo siempre he tenido esa experiencia que la gente que trabaja es la que más se esfuerza y la que mejor nota saca. Que hay chicos que están siendo pues sostenidos con sus padres, ¿verdad? Qué lamentable que no aprovechen esa oportunidad y que además le estén faltando respeto a sus padres de esa forma, ¿verdad? Yo siempre les hago ese llamado. Los placeres son cosa mortal. Las virtudes, por el contrario, son inmortales. Por tanto, ¿qué debemos buscar en esta vida? ¿Los placeres o las virtudes? ¿Lo que me inmortaliza o lo que me lleva a la corrupción? Es decir, por tanto, la virtud es lo que debe buscarse primero. Siguiente personaje, Pitacos de Mitilene. Él enseñaba, de él no vamos a hablar mucho de la vida, sino más bien de sus frases, enseñaba que el perdón es el mejor castigo. No hay mejor manera de perdonar a alguien, a un asesino, por ejemplo, de tu hijo, perdón, de hacer sentir realmente mal, que perdonarlo. Yo vi un video de una madre, la cual llegó del asesino de su hijo, un jovencito, que lo llevaban preso en Brasil. Y ella llegó a orar por él, a darle el perdón a él y decirle que ojalá que el ingreso a la cárcel no lo vuelva a pedir, sino que realmente lo restaure. Y le pedía al Señor que este joven al salir de la cárcel restaure su vida. Y le decía a la cara al asesino, al joven, mírame a la cara, porque me quitaste a mi hijo y no me permitiste tener un segundo más para ver a mi hijo a la cara. Ahora me miras a los ojos. Qué fuerza la de esta mujer. Qué fuerza la de tener esa capacidad de perdonar al asesino de esa manera. Es difícil realmente ser un buen hombre, sí, cuesta mucho, lo veremos más adelante con Platón y veremos por qué razón
probablemente venga la razón de por qué nos cuesta ir hacia lo bueno. Incluso los dioses no pueden enfrentarse a la necesidad. Eso se refiere a los dioses paganos, se refiere a los dioses mitológicos, ¿verdad? Que tenían placeres y costumbres y incluso pecados como los de los mismos hombres. Ese es un elemento que van a criticar los cristianos más adelante. Lo veremos también en la filosofía cristiana. Si queréis conocer a un hombre, revestirle de gran poder. El poder no corrompe, desenmascara. Durante quieren acceder o escalar al poder, se muestran muy amables, de gran corazón, abrazando a todo el mundo. Una vez llegan al poder, se olvidan de todo eso. Es por pura demagogia. No digas de antemano lo que vas a hacer, porque si fallas, se burlarán de ti. Es importante nunca anticipar los proyectos. Hay gente que pasa presumiendo en las redes sociales lo que ya va a hacer, lo que va a hacer. No lo digas, no lo prediques, porque si no lo logras, será ridículo para ti. Entonces es importante, ¿verdad?, no salir a sacar pecho, ¿verdad? De decir, ¡ay, mi primer día en el gimnasio!, ¿verdad? Y será tal vez el último que vaya. Esa idea de andarse afamando en las redes sociales hay que tener cuidado, ¿verdad? Puede ser nuestra propia burla. Abstente de hablar mal no solamente de tus amigos, sino también de tus enemigos. Un consejo bastante lógico. Como pueden ver, no es una sabiduría, así que uno diga, wow. Algunas de las frases sí son muy importantes y bonitas, ¿verdad? Pero esa última es demasiado obvia, ¿verdad? Evidentemente tenemos que abstenernos a hablar de los enemigos, porque tarde o temprano se enterará. Solón de Atenas vivió por el año 638 a 558 a.C. Enseñaba, no tengas prisa en buscar nuevos amigos, pero una vez encontrados, no tengas prisa en deshacerte de ellos. Como dice la palabra de Dios, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Procura instruirte mientras vivas, no creas que la vejez trae consigo la razón. La gente que dice, yo ya estudié mucho, ¿verdad? Ya no quiero seguir estudiando, ya sé lo que tenía que saber, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Verdad? Yo siempre entusiasmo a los chicos que después de terminar la carrera, se metan en solo a la maestría, sigan, escalen hasta el último nivel, hasta el doctorado si es posible, y después que se dediquen al trabajo. Se dediquen al trabajo de lleno, ya con todo el conocimiento que requerirán para ser expertos en su área, ¿verdad? Pero mientras tanto puedan, no se detengan, continúen, sigan sacando sus clases y sus carreras. Las palabras van al corazón cuando están escritas con él. Las palabras van al corazón cuando están escritas con él. Quizá por eso la palabra de Dios cala tanto en las personas, porque esa palabra de Dios está inspirada desde el corazón de Dios. Y cómo transforma a las personas un libro, un simple libro, desde el punto de vista material, diría yo, es un simple libro. Desde el punto de vista de la fe, diría, es el más grande de los libros. Pero, ¿cómo un libro puede cambiar la vida de una persona? Evidentemente la sabiduría que está guardada en la palabra tiene algo ahí. Yo digo que es el corazón de Dios guardado en una serie de textos inspirados. A menudo el odio se disfraza con una careta sonriente y la lengua se expresa en tono amistoso, mientras el corazón está lleno de hiel, la hipocresía del mundo, ¿verdad? He criticado esta parte también. Las leyes son semejantes a las telas de araña, contienen lo débil y lo ligero, y son desechadas y traspasadas por lo fuerte y lo poderoso. Muy bonita la ley que tenemos escrita de forma positiva, la ley positiva, pero la ley vigente, ¿verdad? El derecho vigente es otra historia. En este país el derecho positivo que está en la legislatura, en los códigos, es muy bonito. Uno lo lee y dice, wow, qué bonita mi patria. Pero cuando uno lo ve en la práctica, uno dice, wow, aquí esta telaraña la hicieron leña hace mucho tiempo. Con la mano destrozaron las leyes, con la corrupción, con esa mano de la corrupción. Eso es lo que trata de decir Solón de Atenas. Vías de Priene. Vías de Priene dice, prefiero juzgar entre enemigos que entre amigos, porque en el primer caso estoy seguro de ganar a uno de ellos, a uno de aquellos, mientras que en el segundo perdería a uno de estos, ¿verdad? Es algo también de ética. De hecho, este principio de vías se transforma en un principio de la ética, el principio de evitar el nepotismo. El nepotismo es evitar que alguien se beneficie de mis tareas siendo mi familiar. Entonces, si yo estoy a cargo de una jefatura, no puedo contratar a un familiar por ser mi familiar, ¿verdad? Porque imagínate que de repente me toque que llamarle la atención, voy a romper los lazos de mi familia por llamarle la atención. Es decir, tendría que por la ética, tendría que cumplir con mi deber de sancionarle. Y en esa sanción, ¿qué voy a terminar perdiendo? La amistad con el familiar. Por lo cual es mejor que sea entre gente menos conocida, colocar a gente en los cargos. Cuando asediaron la ciudad de Ciro a la que él pertenecía, ¿verdad? Y huían, le preguntó si no iba a preparar sus cosas para irse, a lo que respondió,
Omnia mea me comporto. Todo lo que es mío, ya lo porto. Se refería al intelecto. Es decir, él se iba huyendo de la ciudad solo con su intelecto, no llevaba ningún bien material. Se creía capaz de poder lograr cualquier cosa en la vida, recuperar la riqueza si quería, ¿verdad? Porque llevaba algo que no le podían robar, su inteligencia. Por eso, omnia mea me comporto. Todo lo que tengo y es mío, lo porto, ¿verdad? Ojalá que no nos fiemos demasiado de las riquezas, que aprendamos a gobernar también nuestro intelecto, que aprendamos a acrecentar esta bóveda de conocimiento que le cabe mucho, le cabe muchísimo. De hecho, los científicos dicen que el ser humano llega hasta apenas a utilizar el 10 u 11% de la capacidad cerebral, ¿verdad? Es lo más que un gran científico en este mundo ha logrado llegar a utilizar el cerebro. ¿Se imaginan lo que sería crecer más aún? Es decir, de sobrepasar esos límites, ¿verdad? Por eso el llamado es a no quedarnos en la ignorancia, sino seguir, pues, estrenando el cerebro, estrenándolo para bien, para utilizarlo también en función de los demás, ¿verdad? Para poder aprender lo necesario para transformar la cultura, ¿verdad? Y llevarnos como verdadera sociedad hacia el verdadero progreso. Chilón de Esparta. Algunos libros lo escriben como Chilón con Che, y aquí aparece con X. En el grabado aparece con Che, ¿verdad? Lo cierto es que en la lengua griega se escribe con X. Es con una letra Chi o Chi, ¿verdad? Se pronuncia Chi, pero en realidad es una G, es una X, ¿verdad? A veces se pronuncia como J también. Chilón de Esparta o Chilón de Esparta. Él enseñaba: no hables mal de los muertos de una persona en su desgracia, tener respeto por el luto de los demás. Si eres fuerte, sé también misericordioso, de forma que tus vecinos puedan respetarte y no solo temerte. Aunque habrán otros filósofos más adelante como Maquiavelo que llegarán a decir: vale más ser temido que amado. No permitas que tu lengua corra más que tu inteligencia, importante la prudencia al hablar. Antes de decir algo, pensémoslo muchas veces, ¿verdad? Hagamos este fenómeno de los soliloquios. Los soliloquios es el diálogo con uno mismo, donde yo reflexiono lo que estoy a punto de decir. Antes de participar en algo, antes de dar una opinión, dar una reflexión previa, ¿verdad? De la idea que pretendo decir. Importante para la prudencia, para evitar errar en la prudencia del hablar. Contén la ira, un consejo muy sencillo. No desees lo que es imposible. Yo a veces les digo a los chicos, esos chicos que a veces meten hasta 7 clases para intentar avanzar rápidamente en la carrera y no logran ni siquiera pasar 5. Es decir, que no ponerse a llevar cargas que no podemos llevar. Tenemos que aprender a medir nuestra capacidad. Si mi capacidad de tiempo y dedicación y esfuerzo y también índice de coeficiente intelectual no me permite llevar 4 o 5 clases, llevo 3. Llevo 3, pero dignamente, es decir, sacando sobresalientes. Pero esa obligatoriedad de querer llevar hasta 6, 7 clases para avanzar rápidamente solo por querer avanzar o creer que voy a tener la suerte de pasar rápidamente las clases con hacer cosas a medias, eso no ayuda. Y tampoco te va a volver un buen profesional. Importante tener esa prudencia. Obedece las leyes. Un último consejo de Chilón de Esparta. Cleóbulos de Lindos. La moderación es lo mejor. Este principio de la moderación es lo mejor, o la moderación es primero, será utilizada más adelante por hombres como Sócrates y Aristóteles. Ellos son los que van a hablar del justo medio. Aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Yo creo que esta frase golpea un poquito la dinámica de los cristianos. ¿Por qué? Porque en el mundo cristiano se nos enseña que si hay un régimen de política que es injusto, pues, y me provoca sufrimiento, pues debo aprender a sufrir con humildad esa tribulación. Sin embargo, y lo debo vivir en esa actitud como si fuera una virtud cristiana, la virtud cristiana de tolerar y de soportar, ¿verdad?, la injusticia. Sin embargo, para Cleóbulo no. Para Cleóbulo, soportar la injusticia no es una virtud, sino más bien es una cobardía. Es todo lo contrario. Aconsejaba en la vida matrimonial: cásate con una mujer de tu igual, es decir, de tu misma condición, porque si la eliges más rica o más noble, los suyos serán tus amos, es decir, sus familiares serán tus amos, te verán mal, te tratarán mal, ¿verdad? Entonces es importante casarse con alguien que esté al mismo nivel que uno, mismo nivel de conocimiento, incluso mismo nivel de edad. Importante, más adelante cuando veremos a Platón y a Diótima, ahí hablaremos el tema del amor platónico, y ahí veremos el consejo que Diótima daba en el banquete. El enemigo del pueblo es enemigo de la ley.
Nada hay en el mundo tan común como la ignorancia y los charlatanes, ¿verdad? En el mundo hay muchísimos. La mayoría de políticos están en esta área de la charlatanería. Dicen mucho y hacen poco. El charlatán es todo el que el charlatán hace eso. Dice mucho y no hace poco, o no hace nada. Y el verdadero sabio, el verdadero inteligente, ¿verdad? Es aquel que aprende de todos, se forma, trabaja por todos y hace lo que dice que va a hacer. Cumple con su promesa. Bien, esos fueron los 7 sabios de Atenas, para que podamos ver que eran hombres inteligentes, no cabe la menor duda que si eran hombres inteligentes, ¿verdad? Esa frase no se le ocurre a cualquier persona, son gente que se dedicaban a la reflexión, ¿verdad? Una que otra de las que señalé que eran muy obvias, son muy populares, pero otras enseñanzas de ellos sí, evidentemente, son una experiencia personal, que ellos intentan pues establecer como si fuera una norma de vida, y una ley que mucha gente aprendió y incluso los grandes filósofos van a retomar.